Entonces, vamos a tratar de concluir hoy día lo que es este tema de tuberculosis, que es un tema bastante, esta es la parte resumida, ¿no? Es un poquito más extensa, ¿no? Vayamos con las tuberculosis, con las formas de tuberculosis extrapulmonar que nos falta repasar. Esta es la tuberculosis renal, actualmente llamada también como tuberculosis urinaria, ¿no es cierto? Renal porque cuando decimos renal, específicamente estoy refiriendo a la afectación, a la infección del órgano funcional del sistema renal, que es el riñón, por el bacilo de Koch. Pero en realidad, como la función primigenia del riñón es la fundamental, la principal, es la formación de la diuresis, y obviamente funciona como emuntorio, es decir, para la eliminación de todas las sustancias tóxicas del organismo. Entonces, la tuberculosis en general, por fenómenos de ARSA, tendría que estar el vehículo de transmisión tendría que ser en el sistema urinario, obviamente, la diuresis, ¿no? Entonces, por aquellos que se conocen actualmente como tuberculosis urinaria, es decir, involucra el riñón y el sistema urinario alto y el sistema urinario bajo, ¿no? Es decir, todo el sistema nefrourinario. Este tipo de tuberculosis generalmente es una de las tuberculosis más crónicas, es decir, se presenta con bastante posterioridad a la primera infección tuberculosa, se estima entre 5 a 30 o sea más años, ¿no es cierto? La, mm, la diseminación, la contaminación de la tuberculosis a partir de un foco primario infeccioso, generalmente pues, o por vía linfática o por vía hemática. Lo más frecuente es que se produzca por vía hemática, ¿no? Y otra vía de contaminación también sería, de ya del sistema urinario, es la vía canalicular descendente, ¿no? Canalicular descendente, o sea, linfática, hemática, de contaminación sistémica, ¿no es cierto? Generalmente esta es secundaria a una diseminación a partir de un foco primario, primario por la vía y la contaminación hematógena, y secundariamente una diseminación del bacilo de Koch a través del sistema nefrourinario, a través de la vía canalicular. La vía canalicular puede ser ascendente, es decir, desde la uretra interior hacia la uretra posterior y hacia el sistema biolocalicial, ¿no es cierto? Esa es la vía ascendente. Pero lo normalmente que sucede, esta diseminación en el sistema urinario se produce por la vía canalicular descendente, es decir, desde el sistema biolocalicial hacia la uretra anterior, ¿no? Esta afección puede ser unilateral o bilateral, es decir, puede afectar a un solo riñón o a ambos riñones. ¿Cuál es lo más frecuente? Que se presente en forma unilateral. ¿Cuál es el medio más o menos de la patogenia con lo que se desarrolla esta enfermedad? Primero se inicia a través de unos focos tuberculosos corticales o subcorticales, los que van a formar posteriormente el tubérculo póster. Estas lesiones van a producir lesiones necróticas, van a contaminar estas lesiones e interesar los tubos colectores, la médula renal, los uréteres y la vejiga. Como les decía, es la vía canalicular descendente de diseminación por el bacilo de Koch en el sistema nefrourinario, ¿no? Como primer síntoma, decirles, estarán viendo hasta acá que la evolución de este tipo de tuberculosis es crónica, es oligosintomática, y muchas de las veces generalmente no viene precedida, o sea, antecedida, ¿no es cierto?, de los síntomas sistémicos de la enfermedad, como la fiebre, pérdida de peso, ¿no es cierto?, astenia, dinamia. Incluso a veces no vienen ni precedidas de fiebre. Entonces, este curso, una evolución crónica indolente, la subclínica, crónica, ¿no? Oligosintomática, ¿no es cierto?, es decir, con escasa sintomatología. Y los síntomas, entonces, se refieren fundamentalmente a síntomas que comprometen a la función del sistema nefrourinario. En ese entendido, el principal síntoma de esta enfermedad será la hematuria. La hematuria, que también es conocida con el nombre de vómica o hemophil del sistema nefrourinario. Ahora, esta hematuria tiene ciertas características. Es una hematuria, digamos, indolente, es decir, no produce molestias, es decir, no produce disuria, ¿no es cierto? Esta hematuria, además que es una hematuria total, es decir, ustedes saben, la hematuria desde el punto de vista de su presentación clínica y semiológica puede ser hematuria, actualmente se clasifica en hematuria de origen renal o extra
renal, ¿no es cierto? Ah, o si gusta, se clasifica en hematuria glomerular y hematuria extraglomerular. Y esta hematuria, dentro de esa clasificación fisiológica de la hematuria, está conceptuada como una hematuria glomerular. Es decir, es una hematuria total, desde el inicio de la misión hasta el final de la misión. ¿Ya? Y cuando decimos glomerular, ¿qué también quiere decir? Que es una hematuria, ¿no es cierto? Es una hematuria que no presenta coágulos. O sea, ¿y esto por qué se produce? Porque ustedes saben, desde, por su conocimiento de fisiología, que tiene un anticoagulante natural del sistema urinario, que es la uroquinasa. Como al ser una hematuria glomerular, ¿no es cierto? Además que es total, hemos dicho, es decir, desde el inicio de la misión hasta el final de la misión, ¿no es cierto? Además contiene la uroquinasa. Aquello evita que este hematuria coagule. Entonces, son las características fundamentales. Por ejemplo, las hematurias extraglomerulares, a diferencia de las glomerulares, son las que coagulan y producen otros síntomas como disuria, puede ser inicial, total o terminal, ¿no es cierto? Además que presentan coágulos. Entonces, estas características de la hematuria glomerular es la que tiene la hematuria por el vacío de Koch, ¿no es cierto? Importante. Ahora, cuando el sistema nefrourinario ha sido afectado en la parte urinaria baja, es decir, por debajo del trígono vesical, que es ya la parte de la infección o contaminación urinaria baja, ¿no es cierto? Sí puede presentar polaquiuria, ¿no? Y generalmente es una disuria terminal, es una polaquiuria terminal, ¿no? Y en este periodo suele producir también un otro síntoma, dolor ureteral, es decir, lo que llamamos desde el punto de vista semiológico un Giordano positivo, ¿no? Ese es el apoyo de percusión en el seno costo vertebral lumbar, ¿no? En la parte. Esta enfermedad puede ser, entonces, ¿qué tenemos? Que en Potosí, en zonas endémicas como Potosí, Bolivia, ¿no es cierto? La hematuria, la primera causa de hematuria en nuestro medio, por ejemplo, generalmente es tuberculosis. Es decir, que ustedes, ante la presencia de hematuria, tendrán que sospechar como causa probable la tuberculosis. Ahora, es decir, que estos pacientes, ¿qué requieren para el diagnóstico? PPD, examen general de orina o cultivo. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer en estos pacientes para confirmar nuestra impresión diagnóstica es examen general de orina. Y en el examen general de orina, ¿qué encontramos? La tétrada de colombina. ¿Y por qué elementos clínicos, semiológicos y laboratorios ha compuesto la tétrada de colombina? O tétrada, ¿no? Tétrada de colombina. Piuria, aciduria, hematuria y abacteruria. Es un signo clásico de la tuberculosis urinaria, ¿no es cierto? Tuberculosis urinaria, ¿no es cierto? Al laboratorio del examen general de orina. Tétrada de colombina, piuria, aciduria, abacteriuria y hematuria, ¿no? Entonces, para eso tienen que conocer los parámetros normales de un examen general de orina. Piuria, presencia de piocitos. Abacteriuria, ausencia de bacterias en general de orina. Esto es ya en el examen citológico. Eh, eh, hematuria, ¿no es cierto? Es decir, la presencia de más de 5 eritrocitos por ml en cada placa, por más de 5 eritrocitos, ¿no es cierto? Por campo microscópico, ¿no es cierto? Y aciduria, el pH urinario, ¿no es cierto? Entonces el pH urinario está ácido en este caso, ¿no? Está bajo, ¿no? Son los elementos que deben conocer. Entre otros métodos diagnósticos se hará el cultivo en la diuresis, ¿no? En la diuresis del paciente, que generalmente dura, hemos dicho, unos 60, 45, 60 días, ¿no? Porque requiere de medios de cultivo especiales, ¿no? Ahora, entre otros diagnósticos, la radiografía, que tiene escasas sensibilidad y escasa especificidad, ¿no? Excepto en aquellos casos en que se realice la radiografía de la vía nefrourinaria, ¿no es cierto? Contrastada, ¿no es cierto? Donde vamos a poder ver la vejiga esclerorretráctil de Guillain, o sea, disminución del tamaño de la vejiga, ¿no? Y se esclerosa, ¿no? Esa es la vejiga esclerorretráctil de Guillain.
El estudio ecográfico que también nos puede mostrar los tuberculomas, o la tomografía que puede ser simple o contrastada, que también nos va a presentar los tuberculomas y la vejiga esclerorretráctil de Guillain. Estos métodos. Ahora, estos métodos de gabinete, como es radiografía, ecografía, tomografía, evidentemente que suman criterios para el diagnóstico, para una impresión diagnóstica de tuberculosis. Si bien son muy orientadores, pero no son específicos. ¿Por qué? Porque no nos demuestran la presencia fehaciente, identifican al bacilo de Koch. En cambio, el cultivo de la diuresis, eso sí, nos identifica el al agente etiológico específico, es el examen microbacteriológico, ¿no es cierto? Entonces, la imagenología, si bien orienta, pero no es una bacteriología, ¿no? Entonces, no nos muestra fehacientemente al agente etiológico de la enfermedad. Tuberculosis osteoarticular. Bueno, es otra de las formas de tuberculosis extrapulmonar, ¿no es cierto? Más frecuente siempre, obviamente, en los países pobres, ¿no es cierto? Entre comillas, ¿no? O en vías de desarrollo, ¿no? O con poco desarrollo sanitario, ¿no? Ahora, esta puede afectar fundamentalmente a las articulaciones grandes, generalmente articulaciones grandes del aparato locomotor de nuestra economía humana. Pero más frecuentemente afecta, ¿no es cierto?, a la columna vertebral. Específicamente, el segmento de la columna vertebral más afectada es la dorso-lumbar, las últimas vértebras dorsales y las primeras vértebras lumbares, ¿no? Y es lo que se conoce con el nombre, ¿no es cierto?, de mal de Poth, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué, cómo se disemina acá? Generalmente se puede diseminar por vía linfática o por vía hemática. La forma más frecuente de diseminación para esta forma de tuberculosis es la diseminación linfática. Ahora, esta forma de tuberculosis articular, la más frecuente, nos vamos a referir a la, a la, al mal de Poth, ¿no es cierto? Se caracteriza porque afecta al disco intervertebral, prácticamente destruyéndolo y disminuyendo el espacio intervertebral, ¿no es cierto?, en esta columna comprometida y produciendo lo que se llama la imagen, ¿no es cierto?, de las vértebras que se besan. Y generalmente afecta a más de un espacio intervertebral. Generalmente lo más afectados son entre 2 o 3 espacios intervertebrales. Como consecuencia de aquello, ¿no es cierto?, va a producir que compresión de la médula espinal. Como consecuencia de esta compresión de la médula espinal, ¿qué va a producir? Alteraciones en la motricidad, ¿no es cierto?, de la médula espinal. Es decir, puede producir que paraplegia con todas las signos sintomatología que puede producir la paraplegia, como por ejemplo, disminución de los fluidos hidroaéreos, ¿no es cierto?, lo que puede producir impactación fecal o lo que se llama también paraplegia, además que va a producir que una vejiga neuroplégica, ¿no es cierto? O sea, que se manifestará clínicamente a través de la formación del globo vesical a la semiología, ¿no es cierto? Ausencia de los reflejos osteotendinosos del segmento de la médula espinal hacia abajo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la paraplegia se diagnosticará por ausencia del reflejo cremasteriano, ausencia de los reflejos osteotendinosos en las extremidades inferiores, ¿no? Con ello, obviamente, unas ya complicaciones crónicas por la hipoestasia o en que se encuentra el paciente, producirá escaras, ¿no? Ahora, entonces produce más o menos síntomas como si se tratara de un traumatismo raquimedular, ¿no? Pero en este caso sería de origen infeccioso. Ahora, cuando afecta a otras articulaciones mayores de la economía humana, ¿no es cierto?, del sistema osteoarticular, generalmente esta afección de la tuberculosis afecta más a las articulaciones grandes, como hemos dicho. ¿Y qué articulaciones tenemos? Grandes, y las que soportan mayor peso, obviamente rodillas y los coxofemorales. Después estarán la articulación escapulohumeral, la articulación del codo. Pero generalmente la más afectada es generalmente, y la que más se ve en la clínica, es la articulación de la rodilla o femorotibial, ¿no es cierto? La articulación coxofemoral. Entonces es la más frecuente en la articulación de la rodilla. Y generalmente esta forma de tuberculosis es
que afecta a una sola articulación, es decir, es monoarticular. Afecta más a las superficies articulares que a las, es decir, a las epífisis que a las metáfisis, ¿no es cierto? El dolor es continuo, no calma en reposo, ¿no es cierto? No calma en reposo, aunque disminuye la amplitud, pero no cesa absolutamente. Va a producir obviamente limitaciones de la capacidad funcional de la articulación comprometida, en este caso si es la rodilla, puede ser derecha o izquierda, lo que producirá limitaciones en la funcionalidad de esto, aumento de volumen, ¿no es cierto? Y ¿qué más aparte de esto? Producirá lo que llamamos nosotros el absceso frío, ¿no es cierto? Donde no va a producir dolor, rubor y la popular tétrada del Celso, ¿no es cierto? Calor local y rubor en la zona. Absceso frío porque no tiene calor local, ¿no es cierto? Pero sí dolor y no tampoco tiene rubor. Entonces, por eso también se conoce como absceso frío. El tratamiento, obviamente, antiguamente sería que era primero el tratamiento antituberculoso y después el reposo de la articulación. Actualmente esto ha cambiado. Se realiza el tratamiento antituberculoso, pero hay que someter a la articulación comprometida lo más precozmente a la rehabilitación, ¿no? Es decir, a la actividad de la articulación. El diagnóstico puede ser clínico, radiológico, que es muy orientativo en el caso del mal de Poth, que a diferencia del absceso, ¿no es cierto? El absceso en el mal de en la columna vertebral no compromete los espacios intervertebrales, o sea, los discos intervertebrales. En cambio, en sí, en la radiología sí, porque inclusive produce esas vértebras en cuña o vértebras que se besan, ¿no es cierto? El radiólogo es muy orientativo y finalmente, sin lugar a dudas, el que tiene mayor rentabilidad diagnóstica que siempre la biopsia con cultivo y antibiograma, ¿no? Sensibilidad y resistencia de los antimicrobianos. Es el sine qua non para el diagnóstico de tuberculosis osteoarticular. La tuberculosis genital, otra de las formas extrapulmonares, afortunadamente menos frecuente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Esto puede afectar tanto al sexo femenino como al sexo femenino, ¿no es cierto? La diseminación, o sea, de esta tuberculosis a partir de un foco primario siempre es por vía hematógena, ¿no? Es de diseminación hematógena, ¿no? Ahora, esta no tiene ninguna relación, es importante, ¿no? No tiene ninguna relación con la tuberculosis urinaria, ¿no? Porque por la relación anatómica que tiene, ¿no es cierto? Y la funcionalidad que presenta. Los síntomas, generalmente estos pacientes no presentan los síntomas clásicos de la tuberculosis sistémica, es decir, fiebre, ¿no? Es también de curso indolente, solapado, de evolución crónica, oligosintomática, ¿no es cierto? ¿Y qué presenta en el sexo femenino? Generalmente presenta es un dolor abdominal bajo en el hipogastrio y alteraciones del ciclo sexual bifásico, es decir, amenorrea, oligomenorrea, ¿no es cierto? Y signos de pelviperitonitis, es decir, dolor en el abdomen bajo, en el vientre, ¿no es cierto? Puede ser con punto uterino positivo, punto ováricos positivos, ¿no es cierto? Y escasa alteración del estado general y más raramente fiebre, ¿no? Sin embargo, una de las complicaciones más frecuentes de la tuberculosis femenina generalmente, por ese proceso infeccioso y inflamatorio que puede ser la tuberculosis, es la esterilidad femenina, ¿no? Entonces, ese sí es un síntoma importante, ¿no? Y ustedes saben, el concepto de esterilidad ya han de pasar esto en la asignatura de ginecología. El diagnóstico, obviamente, se realiza a través del cultivo, ¿no es cierto?, en la secreción vaginal, que se llama leucorrea. Sin duda, el que tiene, obviamente eso demora mucho, ¿no es cierto?, sin duda, pero la mejor muestra para este cultivo es la biopsia diagnóstica del endometrio, ¿no? Que tiene una sensibilidad y especificidad alta, mayor al 80%. Y el cultivo siempre tiene que ser acompañado de una prueba de sensibilidad y de resistencia, es decir, de antibiograma a los antituberculosos, ¿no? Ahora, en el sexo masculino, ¿qué va a producir? Generalmente esta tuberculosis se presenta entre los 20 y 30 años, ¿no es cierto? Es siempre una tuberculosis secundaria, esta, ¿no es cierto?, de diseminación, aquí sí puede ser
canalicular descendente, ¿no es cierto? O hemática. Ahora, ¿qué produce esto en el sexo masculino? Aumento de volumen en los testículos, aumento de volumen. Y al producir un proceso inflamatorio en el testículo, el segmento más afectado es el epidídimo, ¿no es cierto? ¿Y qué va a producir los tuberculomas? Y estos tuberculomas van a llegar a calcificar. Entonces, ustedes saben por la anatomía, el epidídimo, ¿no es cierto?, consta de una cabeza y un cuerpo del epidídimo. Entonces, en este segmento, al explorar esta exploración del testículo, ustedes ya han debido aprender en urología, ¿no es cierto? Se engarza con el dedo índice medio, cada testículo, ¿no es cierto? Se procede a la palpación con el dedo pulgar. Entonces, al palpar el epidídimo, ustedes van a sentir la presencia de ¿qué? De una especie de rosario. Ustedes conocen el rosario de los católicos, ¿verdad? Esa especie, ¿no? Y esas bolitas, corresponden al infarto ganglionar del epidídimo, ¿no? E intercalado por espacios libres y por espacios de infartación ganglionar. Eso se llama el signo de cuello de tráquea de pollo. Es decir, en nuestro medio, cuando un paciente de sexo masculino, puede ser con B positivo o con B negativo, ¿no es cierto?, refiere aumento de volumen testicular, obviamente con todas las molestias que esto significa, dolor, ¿no es cierto?, que se exacerba a la ambulación, en el testículo comprometido, ¿no es cierto?, y alguna vez es un ligero calor local, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Exploración, ¿no es cierto?, testicular, ¿no es cierto?, a través de las bolsas escrotales, ¿no es cierto? Y para eso ya conocemos la, la, el procedimiento, la maniobra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El signo de cuello de tráquea de pollo, o tráquea de pollo, ¿no es cierto?, que a la palpación esto se hace así doloroso, ¿no? Entonces, buscan este signo y si encuentran este signo, es muy probable que sea probable portador de lo que es el bacilo de Koch, ¿no? El diagnóstico, obviamente, por biopsia de este material, ¿no? De estos ganglios infartados. Y eso se hace con anestesia local, ¿no? Es un procedimiento diagnóstico invasivo. Como complicación también, cuando muchas veces el paciente no acude por este aumento de volumen del testículo, muchas veces acuden por infertilidad, ¿no es cierto? Infertilidad masculina, como complicación de un proceso infeccioso, ¿no? O sea, sin que ellos lo sepan, ¿no? Entonces, eso es otro motivo de consulta, ¿no? Ante eso, siempre hay que hacer la exploración semiológica integral, ¿no? El diagnóstico de tuberculosis. Actualmente el diagnóstico de tuberculosis podemos dividir en tres puntos, ¿no? Uno, esencial, la baciloscopía de Stuhl, porque la forma más frecuente de tuberculosis, ¿cuál es? ¿La pulmonar o la extrapulmonar? La pulmonar, ¿no? Y aquí el sine qua non de aquí es la baciloscopía en Stuhl, la baciloscopía seriada en Stuhl, ¿no es cierto? O si es una tuberculosis pulmonar, soltar baciloscopía en otros líquidos, como por ejemplo en las serosas, ¿no es cierto? En líquido acítico, en líquido pleural, pero que son de escasa rentabilidad. En eso tenemos otros métodos diagnósticos que son la adenosín desaminada, ¿no? Y el que tiene la prueba diagnóstica para tuberculosis que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad siempre es el cultivo, ¿no? Cultivo en cualquier muestra de secreción de la economía humana, ¿no? Y finalmente, el diagnóstico molecular, que es el que más utilizamos actualmente, ¿no es cierto? Porque además de identificar al material molecular genético de la bacteria, de que es el bacilo de Koch, ¿no es cierto?, nos permite identificar resistencia a los antitubérculos, ¿no? Y fundamentalmente contra resistencia bacteriana por el bacilo de Koch hacia la rifampicina, ¿no? Entonces, se basa en estas tres bases diagnósticas actualmente, ¿no? Y hablemos ahora algo de baciloscopía. Antes de hablar de baciloscopía seriada en esputo, que ha tenido algunas modificaciones en los últimos años, hablemos de lo que es el sintomático respiratorio. Como dijimos en anteriores clases de tuberculosis, al repasar este tema, ¿qué es sintomático respiratorio? Todo tosedor crónico, todo tosedor crónico. ¿Y qué consideramos crónico? Aquella persona que está tosiendo, ¿cierto?,
15 días o más, a pesar del tratamiento que se realizara. ¿Y cómo se debe hacer el enfoque y conducta y tratar a un paciente sintomático respiratorio? Entonces, empezamos, como aquí dice el cuadro, por definir sintomático respiratorio. ¿Qué es síntomas? Persona que presenta tos con una expectoración por 15 días o más, ¿no? Es conocida como sintomático respiratorio. Este paciente sintomático respiratorio, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué se tiene que hacer? A este paciente sintomático respiratorio, obviamente, que ha debido pulular anteriormente, antes de que nosotros definamos como sintomático respiratorio en esta consulta o en el hospital, ha debido asistir, ha debido realizar tratamientos antibióticos, con expectorantes, antitusivos, medicina natural, ¿no es cierto? Y llega a nuestro consultorio y nosotros definimos que es sintomático respiratorio. Ahora bien, ¿qué hacemos con este sintomático respiratorio? Nosotros lo que debemos realizar es solicitarle una baciloscopía seriada en estudio. Baciloscopía sería de actualmente consta de dos muestras, ¿no es cierto? Entonces, esperamos el resultado de estas dos muestras, ¿no es cierto? Y definimos si el examen de la baciloscopía sería en este sintomático respiratorio SR, ¿no es cierto? O SR nada más, ¿no es cierto? Si es positivo o es negativo. Si es positivo, es sencillo, se procede a registrar en el cuaderno de tuberculosis que se dispone en el sistema público de atención. Y si ustedes no están, no tienen medicamentos antituberculosos en el establecimiento en el que trabajen, tienen que referir a la entidad inmediatamente superior dentro del sistema público de salud, puede ser al CEDES, al departamento de tuberculosis, para que ahí inicien el tratamiento de tuberculosis, es decir, diferencia a lo que correspondiere. Y si la prueba de sintomático de baciloscopía seriada es negativa, es decir, no contiene bacilos de Koch, se debe realizar tratamiento por el lapso de 10 días, con el antibiótico que corresponda, ¿no es cierto? O sea, con el antimicrobiano que corresponda. Pero debemos evitar en ese tratamiento del sintomático respiratorio con antimicrobianos, evitar la prescripción, evitar la indicación de quinolonas. ¿Por qué? Porque las quinolonas se vienen utilizando ya desde más de hace 2 décadas en el tratamiento de tuberculosis. Y precisamente uno de las quinolonas, fluorquinolonas, que han sido utilizadas en inicio del tratamiento de la tuberculosis y negativiza la baciloscopía de positiva a negativa en tan solo 20 días es el ciprofloxacino, ¿no? Entonces, evitar siempre tratar a los sintomáticos respiratorios con quinolonas, ¿no? O sea, puede ser ciprofloxacino, levofloxacino, mofloxacino o floxacino, ¿no es cierto? Con cualquier, evitar. ¿Por qué? Porque podríamos, ¿cierto? Podría haber algún problema con el análisis de la baciloscopía y sin nosotros percibir, tener evidencia, podríamos estar tratando tuberculosis, ¿no? Y muchas veces sucede jóvenes, que en el lugar donde ustedes están desempeñando funciones no existe la posibilidad de realizar una baciloscopía y tienen que empezar tratamiento o se ven en la necesidad de iniciar tratamiento antimicrobiano, necesitan un sintomático respiratorio sin bacilo y sin baciloscopía previa. Entonces siempre eviten la prescripción de quinolona, porque podrían estar tratando, ¿no es cierto?, subliminalmente una tuberculosis pulmonar, ¿no? Ese tratamiento debe durar, entonces para eso tienen muchas opciones, ¿no? Aminopenicilinas, cefalosporinas, sulfas, ¿no es cierto? Aminoglucósidos, tetraciclinas, ¿no es cierto? Tienen un gran arsenal de antimicrobianos para hacer tratamiento, sin que comprometan quinolonas, ¿no? ¿Por qué tiempo debe durar ese tratamiento? 10 días. Al cabo de los 10 días, ¿no es cierto?, si el paciente evoluciona favorablemente, ¿no es cierto?, es dado de alta. Si no ha si no se ha observado, si no se ha evidenciado una evolución favorable, este paciente pasa al otro examen complementario, que es solicitar el cultivo para tuberculosis, ¿no es cierto? Y esto ya se realiza en segundo o tercer nivel de atención, o sea, el cultivo para tuberculosis. Luego, en este caso, este cuadro podría ser sencillamente sustituido, ¿no?, por la solicitud. Si ustedes están trabajando en segundo o tercer nivel, y requieren un diagnóstico más rápido, más eficiente,
podría solicitarse el Genesper, ¿no es cierto? En vez de cultivo, porque el cultivo demora mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este caso podría solicitarse el Genesper, ¿no? Ahora, la baciloscopía, les decía, antiguamente se hacía, hasta hace unos años atrás, se solicitaban 3 muestras. Actualmente solamente se requiere de 2 muestras. La primera muestra que tiene, obviamente, el primer estudio, la primera expectoración de la mañana, ¿no es cierto? O en el momento, tomárselo en el momento del primer contacto con el paciente, pues viene a mi consultorio, es sintomático respiratorio, tiene síntomas y signos de tuberculosis, ¿qué realizo? La solicitud de baciloscopía seriada en esputo. La baciloscopía seriada en esputo se toma la primera muestra en ese momento, ¿no es cierto? La segunda muestra se toma al día siguiente, la primera expectoración de la mañana, ¿no es cierto? Estas 2 muestras se las lleva al laboratorio de referencia, ¿no es cierto? Y esto demora unas 24 horas, demora en que nos entreguen el resultado de la baciloscopía, ¿no? Y este resultado puede tener las siguientes variables. Ser una baciloscopía negativa de, de tuberculosis, quiere decir que en las placas observadas de la baciloscopía, que siempre se hace una atención, a veces la atención de Nielsen, ¿no es cierto? Para bacilo alcohol resistente, no se observa ni un solo bacilo de Koch, ¿no es cierto? Y baciloscopía positiva, una cruz, cuando se han observado en las placas, ¿no es cierto? Entre 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistentes por cada 100 campos microscópicos observados. Y baciloscopía de 2 cruces positivas, ¿no es cierto? Cuando se ha podido observar en la placa de observación, ¿no es cierto?, a microscopio, entre 1 a 10 bacilos ácido alcohol resistentes por cada 50 campos microscópicos observados. Y baciloscopía positiva 3 cruces cuando se ha observado más de 10 bacilos ácido alcohol resistentes por cada 20 campos microscópicos observados, ¿no es cierto? Baciloscopía positiva. Cuando la baciloscopía es positiva, ¿no es cierto? Una cruz, 2 cruces o 3 cruces, se debe iniciar ¿qué? Tratamiento antituberculoso, ¿no? Y el otro medio de cultivo, el otro medio de diagnóstico, con mayor sensibilidad y mayor especificidad, ¿no? Es el cultivo para bacilo de Koch, ¿no? Y los cultivos para bacilo de Koch, ¿no es cierto?, se clasifican en sólidos y líquidos. Los sólidos son el método o sistema de Ogawa, el Lowenstein-Hansen, y los líquidos son el Mildebrok 7H9 y el Mildebrok 7H10. De estos, ¿cuál es el que más se utiliza y que utilizamos en nuestro medio y en el mundo? El medio de Lowenstein-Hansen, ¿no? Este cultivo, además, no debe siempre ser soltado solamente como cultivo para bacilo. Siempre debe ser acompañado por una cosa, esto: solicitar con prueba de sensibilidad PS y resistencia a los antituberculosos, ¿no? En todos los pacientes. O sea, no solamente es suficiente una solicitud del cultivo, identificar, sino también solicitar simultáneamente, ¿no es cierto?, nos informen, ¿no es cierto?, la sensibilidad y resistencia a los antituberculosos. ¿En qué está indicado la solicitud de estos antituberculosos? En este medio diagnóstico. Cuando el paciente sintomático respiratorio tiene una baciloscopía seriada en esputo negativo, ¿no es cierto?, pero a pesar de que, ¿no es cierto?, ante el tratamiento con antituberculosis ha evolucionado en forma estacionaria, ¿no es cierto? O sea, sintomatológicamente no tiene una buena evolución, ¿no? En la tuberculosis de localización extrapulmonar presuntiva es importante, ¿no? Puede ser en tuberculosis osteoarticular, tuberculosis meningia, tuberculosis pericárdica, tuberculosis pleural o intestinal o peritoneal, ¿no es cierto? En todos los casos en que los pacientes, ¿no es cierto?, ya al 4.er mes de tratamiento antituberculoso, ¿no es cierto?, aún tiene evolución negativa o tiene una baciloscopía positiva, una baciloscopía de control positiva, ¿no? En todos los casos, ¿no es cierto?, en todos los casos,
de seguimiento a las tuberculosis, ¿no es cierto?, con resistencia a la rifampicina, que es el RR, o que sean considerados como o, tuberculosis multidrogoresistentes, es decir, que presentan resistencia a más de un medicamento antituberculoso, o en todos los casos que sean tuberculosis, ¿no es cierto?, extensivamente drogoresistentes, es decir, que presenten resistencia a más de dos drogas antituberculosas resistencia, que presenten a más de dos drogas antituberculosas, ¿no es cierto? En que, o en aquellos casos en que se presume de tuberculosis, ¿no es cierto? Se presume de tuberculosis en el personal de salud, ¿no es cierto? Y que esté expuesto frecuentemente al bacilo de Koch. En todas las baciloscopías positivas, ¿no es cierto?, que al tercer mes de tratamiento aún estén dando positivos, ¿no es cierto? Y el resultado viene así. Nos reportan cultivo positivo una cruz cuando se ha podido observar entre 20 a 100 colonias en cada medio de Mildebrok, ¿no es cierto?, en la Euromensten-Hansen, o, mm, o cultivo positivo, ¿no es cierto?, cuando se encuentra más de 100 colonias, ¿no es cierto?, y cultivo positivo, 3 cruces, cuando encuentran colonias inverables en la placa de cultivo, ¿no?, en el medio de cultivo. Y el GeneSper. ¿En qué consiste el GeneSper? Esa es una prueba que ya ha entrado en utilización a partir de la última parte de la década del 2000, ¿no es cierto? Y se ha extendido universalmente durante la anterior década, del 2010 adelante. Es una nueva forma de diagnóstico rápida. El resultado solamente podemos obtener ya, tener el resultado, contar con el resultado del GeneSper a las 2 horas desde alzada, ¿no es cierto? Para eso se necesita una tecnología ya no tan de última generación. Generalmente el medio más utilizado, la máquina más utilizada es el GX4, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? En que, en que se tome ¿en qué consiste? En identificar, ¿no es cierto?, la cadena molecular del ácido nucleico del bacilo de Koch. Eso es lo que es el GeneSper, ¿no es cierto? Es de elevado costo, sí, porque tener el GeneSper tiene un costo aproximado de unos 17,000, 15,000 dólares aproximadamente. Se puede realizar más de 4 exámenes simultáneamente con excelentes datos, alta sensibilidad y alta especificidad, además de informar la presencia del material genético del ácido nucleico del bacilo de Koch, también nos permite identificar resistencia a los antibacterianos, antituberculosos, ¿no? Importante. Actualmente, ¿qué muestras se están procesando? ¿Qué tipo de muestras? En esputo, en muestra de tejidos y en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esta es una prueba, es decir, por esas características, no es nada más que una proteína C reactiva en tiempo real del tipo automatizada, ¿no? Esas son las características del GeneSper. Ahora, ¿en quiénes se tiene que solicitar? ¿En quiénes se puede solicitar? Todos los pacientes inmunodeprimidos, especialmente aquellos portadores del virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Aquel personal de salud sospechoso de cursar tuberculosis, ¿no? A todos los pacientes, ¿no es cierto?, que tengan manifestaciones clínicas, que tengan baciloscopía negativa, cultivo para bacilos negativos, y que tengan sintomatología de tubérculo, sean COMB positivo, tengan sintomatología de tuberculosis y signología de tuberculosis, y que sean negativas para la baciloscopía y el cultivo. En estos también se ha indicado la solicitud del GeneSper. En aquellos pacientes, ¿no es cierto?, en que se está haciendo tratamiento de tuberculosis multidrogos resistentes o extensivamente multidrogos resistentes o resistentes a la rifampicina, también se ha indicado solicitar para seguimiento del paciente realizar el GeneSper, ¿no? O en los contactos de los pacientes multidrogos resistentes para iniciar tratamiento, ¿no? Entonces, en aquellas situaciones está indicado, y en los casos de, como os decía, ¿no?, de sintomáticos respiratorios, también en vez de volver a realizar, después de la baciloscopía, realizar un cultivo, por mayor eficiencia y eficacia, pues
podríamos optar directamente ya no un cultivo, sino un genespera. En esos casos también está indicado. Y el resultado generalmente nos informa así, ¿no es cierto? La prueba muestra puede ser, la prueba que hemos enviado puede ser negativa porque no contiene Mycobacterium tuberculosis, puede ser material genético de Mycobacterium tuberculosis, o puede ser también negativa, ¿por qué? Por error, ¿no es cierto? Porque la muestra no ha sido adecuadamente tomada, ¿no es cierto? Dos posibilidades. O puede ser también que existen presencia de Mycobacterium tuberculosis detectadas, ¿no es cierto? Con resistencia a la rifampicina, ¿no es cierto? No detectada, es decir, se puede involucrar tratamiento estandarizado del esquema número 1 o medicamentos de primera línea antituberculosis. O detectar al Mycobacterium tuberculosis, pero sí con resistencia identificada a la rifampicina, es decir, ya nos está orientando de que debemos utilizar fármacos antituberculosos de segunda línea. Es decir, no simplemente sirve para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, sino también sirve para qué? Para orientar la terapéutica antituberculosis, ¿no? Porque nos informa sobre la sensibilidad del bacilo de Koch hacia el medicamento antituberculosis, ¿no? Ahora, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Tratamiento de la tuberculosis. Entonces, y para esto tenemos que hablar en inicio de la clasificación de los antituberculosis. La clasificación actual de antituberculosis indica, se clasifican en antituberculosis de primera línea y antituberculosis de segunda línea. Los antituberculosis de primera línea que están enfocados aquí en el cuadro azul, ¿no es cierto? Es el primero de la presentación, están compuestos por la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la piracinamida y la estreptomicina. Es decir, los medicamentos de tratamiento antituberculosis de primera línea está compuesta por estos 5 medicamentos. Isoniazida, piracinamida, etambutol, ¿no es cierto? Y estreptomicina, ¿no es cierto? Más la rifampicina. Y los medicamentos de segunda línea para el tratamiento de la tuberculosis, este tipo de esquemas se utilizan para que las tuberculosis que no presentan resistencia a los antituberculosos. Los medicamentos o fármacos, principios activos para el tratamiento de tuberculosis de segunda línea se pueden clasificar por vía parenteral o por vía oral. Los de vía parenteral están en el primer recuadro negro y están compuestos por la canamicina, amicacina y la capreomicina, la administración parenteral. Esto hay que tener en cuenta. De estos medicamentos, los dos primeros corresponden a la familia de los de los aminoglucósidos, son altamente nefrotóxicos, ¿no? Y los de administración de segunda línea, de administración por vía oral, tenemos la etionamida, la protionamida, la cicloserina y el PAS, ¿no? El popular PAS, que es también uno de los medicamentos más antiguos en el tratamiento de la tuberculosis, el ácido para amino salicílico, ¿no? Y los medicamentos que ya están desde hace unas 2, 3 décadas atrás en tratamiento, se utilizan en el tratamiento de tuberculosis y son considerados como medicamentos orales de segunda línea, ¿no es cierto? Son las quinolonas, las fluorquinolonas. El primero que se utilizaba, que ya no está de acuerdo a la, acá en este cuadro, ¿no es cierto? Era el ciprofloxacino, ¿no? ¿Por qué no está? Porque hay algunos estudios que indican que el bacilo de Koch ha desarrollado cierto tipo de resistencia primaria al ciprofloxacino. Porque ha habido un uso, digamos, por decirlo semánticamente, discrecional de lo que es este principio activo, el ciprofloxacino. Ahora, entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? El ofloxacino, el moxifloxacino y el levofloxacino. De estos, el más recomendado, ¿no es cierto?, es el levofloxacino y luego tenemos a ofloxacino como segunda alternativa y finalmente al ofloxacino. En este cuadro tenemos las dosis de los medicamentos antituberculosos que deben ser prescritos en el tratamiento de primera línea, ¿no es cierto?, con fármacos de primera línea antituberculosos por kilogramo peso. ¿Por qué les presento esta fotografía, esta imagen?
Porque de preferencia siempre el tratamiento antituberculoso debe ser individualizado. ¿Por qué? Porque no todos responden por un sencillo hecho. No todas las personas responden de la misma forma, ¿no es cierto?, al mismo estímulo. ¿No es cierto? Puede haber hipersensibilidades, ¿no es cierto? O puede haber sobredosificación cuando es administrada por esquemas de tratamiento, ¿no es cierto?, estandarizados, ¿no es cierto? Y puede haber efectos secundarios, porque los medicamentos antituberculosos tienen una característica fundamental, que es la alta toxicidad. Toxicidad, ¿por qué? Porque son de administración prolongada, ¿no es cierto? Y además tienen efectos secundarios tóxicos. Entre estos medicamentos, como la isoniazida, las rifampicina son altamente hepatotóxicos. Por ejemplo, la streptomicina es altamente tóxica y es altamente ototóxica. Entonces, antes de iniciar este tratamiento, por aquella razón, siempre se debe solicitar al inicio del tratamiento o antes, inmediatamente antes al inicio del tratamiento, la dosificación, ¿no es cierto?, de ureacrilatina, ¿no es cierto?, porque probablemente sea por la prolongada, el tratamiento que es prolongado y es bastante tóxico, ¿no es cierto?, entonces tengan problemas con la diuresis, ¿no? O para dosificar de acuerdo al clearance de creatinina, ¿no es cierto?, para evitar mayor toxicidad en aquellos pacientes que tengan cierto grado o nivel de insuficiencia renal. ¿No? Y fundamentalmente hacer un diagnóstico laboratorial del estado de la funcionalidad de la glándula hepática. Es decir, ¿cómo vamos a determinar eso? A través de la dosificación de qué? De albúmina, dosificación de transaminasa oxalacética y pirúvica, ¿no es cierto? Y el nivel de bilirrubina. Estos deben ser considerados como, estos sean complementarios, deben ser solicitados periódicamente cada mes, ¿no es cierto?, en el transcurso del tratamiento, durante el transcurso del tratamiento, ¿no?, para ver si estamos con problemas o no de intoxicación o de sobredosificación. Y para evitar esos efectos colaterales indeseables, ¿no es cierto?, o no deseados, la recomendación siempre iniciar el tratamiento por kilogramo peso. Isoniazida por kilogramo peso, la dosis es de 5 miligramos por kilogramo peso, la rifampicina es de 10 miligramos por kilogramo peso, ¿no es cierto? Generalmente estas dos drogas vienen asociadas, es decir, en una sola presentación farmacológica de tabletas, ¿no? Más rara vez tenemos en dosis individualizadas, es decir, un solo principio activo. El etambutol, la dosis es de 15 miligramos por kilogramo peso, ¿no es cierto? La piracinamida es de 25 miligramos por kilogramo peso, ¿no es cierto? La rifampicina sola o en suspensiones de 10 a 15 miligramos por kilogramo peso. Y la streptomicina tiene una dosis de 1 gramo, ¿no es cierto?, en 24 horas por administración por vía intramuscular. Entonces, bien, este cuadro está ordenado de acuerdo a la dosificación. Primero, isoniazida, que es de 5 miligramos, ¿no es cierto? Luego la rifampicina de 10, luego viene el etambutol de 15 miligramos por kilogramo peso, luego viene la piracinamida de 25, ¿no es cierto? Finalmente la rifampicina. Y finalmente, un medicamento que me olvidé colocar en esto, es la streptomicina, que es un 0.75 miligramos por kilogramo peso, ¿no es cierto? O de 1 gramo cada 24 horas, ¿no? 0.75 miligramos, ¿no?, de streptomicina. Y el tratamiento está compuesto de la siguiente forma. Primer esquema de tratamiento por kilogramo peso, con medicamentos de primera línea, está compuesta en 2 fases. La primera fase está compuesta, ¿no es cierto?, por el tetra asociado. R, rifampicina, H, isoniazida, S, piracinamida y el E, etambutol, por los 4 fármacos, ¿no es cierto? ¿Cuántas dosis? 52 dosis, que equivalen a 2 meses, con descanso de los días domingos. La segunda fase, que está compuesta por 4 meses, ¿no es cierto?, está compuesta por solamente rifampicina e isoniazida, que equivalen a 104 dosis, ¿no es cierto? Todos este tratamiento debe ser buscar, primero, el consentimiento informado del paciente, es decir, con la firma del paciente y la familia. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr, ¿qué? 2, buena adhesión del paciente. ¿Para qué? Adhesión, ¿qué quiere decir? Que sea cumplido con la toma de sus medicamentos, ¿no es cierto? Para evitar que abandonos, fracasos, ¿no es cierto?, y reinfecciones y resistencia del microbacterio hacia
a los antituberculosos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lograr el éxito terapéutico. Son elementos fundamentales. La adhesión es importante. Este medicamento debe ser durante la primera fase, ¿no es cierto? Durante la primera y segunda fase, en una sola toma diaria, es decir, se administra en cada 24 horas y debe ser total y absolutamente supervisado, es decir, entregado por el personal de salud. ¿Por qué? Porque hemos visto cuando entregamos al paciente para que tome ambulatoriamente en su domicilio, incumplen con los horarios o lo toman en forma fraccionada, ¿no? Entonces, para evitar aquello y garantizar el éxito terapéutico, ¿no? Y este es un cuadro que tenemos los medicamentos de segunda línea, ¿no? La segunda línea, ¿no es cierto? Y entre los de segunda línea, los más recomendados son las quinolonas, por ser económicos, la facilidad de dosificación y la disponibilidad y la accesibilidad al fármaco, ¿no? Es de fácil acceso, tanto en el medio urbano y rural también ya se encuentra ahora más con el contexto de la pandemia del COVID, es fácil llegar a conseguir este medicamento, levofloxacina. ¿Cuántas dosis? Aquí hay una equivocación. Es un comprimido, ¿no es cierto?, de 750 miligramos cada 24 horas. Máximo, la dosis máxima sería 1 gramo al día, ¿no es cierto? La canamicina, que viene en ampollas de 1 gramo, la dosis por kilogramo peso es de 15 miligramos, ¿no? Igual que la amicacina, ¿no? 15 miligramos por kilogramo peso en una sola administración por vía parenteral intramuscular, ¿no? O parenteral endovenosa, pero esto es si es intrahospitalario. La etionamida, vienen comprimidos de 250 miligramos, la dosis es de 15 miligramos por kilogramo peso. Esta sí se distribuye en 2 tomas diarias, ¿no? La cicloserina, que es otro medicamento que está integrando el sistema de salud de forma gratuita, es una cápsula, viene en cápsulas de 250 miligramos y la dosis por kilogramo peso siempre es de 15 miligramos por kilogramo peso, ¿no? Y el tratamiento de las tuberculosis multidrogos resistentes, ¿no es cierto? Multidrogos resistentes, MRDR, eso quiere decir las abreviaciones de MDR, quiere decir multidrogos resistentes y resistentes a la rifampicina o extensamente eh, resistentes, ¿no es cierto? Está compuesto por canamicina, levofloxacina, etionamida, cicloserina, piracinamida y etambutol, 6 principios, durante 6 meses. Y una segunda fase, ¿no es cierto?, que está compuesta, ¿no es cierto?, por 12 meses de tratamiento, compuesta por levofloxacina, etionamida, ¿no es cierto?, cicloserina, piracinamida y etambutol, ¿no? Esto, es decir, tiene una duración total de ¿qué? De 18 meses, ¿no es cierto? Este tratamiento tiene que ser estrictamente controlado, ¿no es cierto? Eh, por estos principios, por todos estos principios activos, ¿no? No sé, jóvenes, si tienen alguna consulta hasta acá o podemos seguir. Y finalmente la profilaxis, lo más importante de la siempre decirles, jóvenes, que es preferible prevenir a curar, ¿no? Entonces es preferible vacuna a tratar una enfermedad. Entonces, y ustedes saben, BCG. La BCG es una vacuna que está indicada en todos los recién nacidos, ¿no es cierto? Y es de administración obligatoria en todos los recién nacidos, es decir, antes de los 28 días después del parto, ¿no es cierto? Después del parto, a todos los niños que tengan un peso mayor a 2 kilos, ¿no? ¿Qué tienen? Que esto se tiene que vacunar, la vacuna es un 0,1 ml, es de aplicación intradérmica en el brazo derecho, ¿no es cierto? 3-4 centímetros por debajo de la articulación acromioclavicular, ¿no es cierto? En la región deltoidea derecha, ¿no es cierto? Sigue un curso siempre natural de mácula y ulceración. Aquello no debe ser curado con antiséptico, solamente ser cubierto, ¿no es cierto? Y un pequeño lavado con solución fisiológica, ¿no es cierto? Como signo de un estigma de la vacuna, ¿no es cierto? Y complicaciones, ¿no? Las complicaciones cuando no tiene buenos cuidados
¿no es cierto? Es que el paciente quede no protegido con la vacuna, ¿no es cierto? Porque curan con antisépticos, pequeña úlcera que deja, o finalmente una complicación de origen sistémico cuando, que se presenta afortunadamente uno en 1 millón, que es la BCG, ¿no? El desarrollo de tuberculosis aguda por la vacuna, ¿no? Que es el vacío de Camellia, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta acá, jóvenes, de lo contrario hubiéramos terminado este tema que es tuberculosis. Tienen la palabra, jóvenes. Bueno, al no existir preguntas, entonces dejamos acá el tema y nos vemos el día de mañana, igual en el mismo horario. Que tengan un buen resto de jornada. Muy buenos días, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, Buenos doctor. días. Buenos Gracias. días.